De acuerdo, a ver. Conste que sí estoy grabando, ¿eh? Veamos, ustedes me dijeron que querían hablar de básicamente lo que quisieran, entonces vamos a hablar de lo que quieran. Hola. Comencemos por lo primero, ¿cómo les está yendo con lo de Nietzsche? Yo no entendí lo de Apolinio y Dionisio. Ajá. ¿De Polinerio y Dionisiaco? Sí, eso, explíquelo, por favor. Ok, bueno, eso le explico entonces muy rápidamente. Profe, ¿el superhombre es Dios? No, el superhombre sería este. Eres tú, Ibotina. Hola, hola, hola. Ok, a ver, veamos. Ese Cristian. Ok, respecto a lo de Apolíneo y Dionisiaco, ya que me preguntó, ¿cómo se llama? ¿Jimena? Chesit. Sí, ¿no? Ah, Chesit. Bueno, como están preguntando el Apolíneo y Dionisiaco, bueno, tenemos que para Nietzsche, en realidad comenzó estudiando filología, o sea, le interesaba más la cuestión del idioma y de los poemas y todo eso, ¿no? Entonces, él básicamente lo que hace es decir que los griegos tenían dos tendencias generales. A ver si me sale aquí la llave. No, no me sale. Aquí borramos esto. O sea, básicamente dice que hay dos tendencias en los griegos. Una le llama Apolinio, que tiene que ver con el dios Apolo, y el otro le llama Dionisiaco, que tiene que ver con lo que sería el dios Dionisio. ¿Okay? Entonces, Apolinio pues hace referencia a Apolo, mientras que Dionisio hace referencia a, pues, a Dionisio. Ok, Dionisio. Ok. No sé si recuerdan un poco de mitología griega, Dionisio. Pero básicamente, recuerden que Apolo era el dios, aunque técnicamente no era el dios del sol, pero lo ponen como el dios del sol, de la salud, de la poesía, de la profecía y de un montón de cosas más, ¿no? Entonces tenemos que para él Apolo significa básicamente lo mismo que lo racional, ¿ok? Eso es para Nietzsche, o sea, no quiere decir que así lo veían los griegos, pero él dice que así lo veían los griegos, ¿no? Para él esto sería lo racional, mientras que Dionisio sería básicamente lo irracional. Es decir, la tendencia a las pasiones. Vamos a poner aquí, vamos a poner más características para que quede claro. Entiéndase por racional una persona, pues básicamente, aunque voy a utilizar más palabras actuales y domingueras y no tanto las que decía Nietzsche, pero para que se den una idea a qué se refiere. Una persona sería una persona más recta, más seria, más lógica, ¿ok? Más apegado a las normas, ¿ok? En pocas palabras, pues sería alguien muy, pues no sé, muy seco, muy yo, quién sabe, ¿no? Algo así más o menos. Profe, ¿alguien podría ser los dos? En la realidad somos los dos. Pero lo que él dice es que básicamente la cultura y en general las personas, pues suelen ser más de uno o de otro de estos. Yo en la realidad digo que somos los dos, simplemente que depende Bueno, del es que yo aspecto. también en mi tarea puse que todos somos los dos. Sí, yo diría que los dos somos. En cuanto a lo irracional, diría pues que aquí tendríamos una persona más sensible, o más, por sensible entiéndase que se deja llevar por los sentimientos. Más divertida, si lo quieres ver así. Más liberal, voy a poner liberal entre comillas por no decir libertinaje. Menos apegado a normas. ¿No? Más o menos así. Obviamente nada de esto es lo que dice Nietzsche, pero es como que la idea para que entiendan a qué me refiero. Es decir, mientras que lo apolíneo sería pues completamente recto, así muy bien, muy formal, muy todo, lo dionisiaco sería completamente la locura. O sea, es lo opuesto completamente a lo apolíneo. De hecho, él va a decir que la cultura occidental es apolínea porque pues con el cristianismo y sus reglas y el cuidado de los pobres y todo eso, pues básicamente esto dionisiaco, que sería lo de acá, pues básicamente se ha perdido, según él. Obviamente todo eso es según él. Y lo que pasa es que para él todo esto significa vivir realmente, es decir, el que vive en realidad pues sufre todo esto, sufre de las pasiones, se ve movido por lo sensible,
crea sus propias reglas, ¿sí me explico? Y por lo tanto, para él lo apolíneo es lo mismo a no vivir. Es básicamente como decir, como negar toda vitalidad. Obviamente aquí podemos, o sea, desde aquí ya pueden hacerse preguntas, que es justamente lo que tenían que hacer la clase ayer, pero con el texto, obviamente. Pero de aquí ya mi primera pregunta sería, ¿y ser y vivir la vida implica necesariamente todo esto de acá o más? De hecho, aquí yo lo puse muy, vaya, como que muy entre lo normal. Realmente para él lo dionisíaco sería todo, o sea, lo extremista, ¿no? O sea, eso hay que llevarlo al extremista. Una persona que se deja llevar completamente por lo sensible o por los sentimientos, pues que no tiene ninguna norma en general, o sea, que cae básicamente en lo que sería la irracionalidad o la locura, porque eso para él es vivir, o sea, eso es disfrutar la vida. Por eso como que le tiene un sumo coraje a todo lo que suena cristiano, porque pues lo cristiano te dice, oye, espérate, esta vida no es la única y tienes que pensar también la otra. Y eso es básicamente lo que culpa el cristianismo, de la idea de que como hay una otra vida, pues entonces esta idea de perderse en tus propias emociones y sentidos, pues la quita, ¿no? Según él. Que en realidad no es que la quite, pero según él la quita y lo elimina y por lo tanto, pues todo lo occidental pues sería apolíneo, ¿no? O sea, las normas, el Estado, bla, 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 ser serios, ¿no? Solamente que imagínense esto a los extremos, ¿ok? Aquí pues más o menos espero que quede claro. ¿Sí queda más claro esta parte? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, para él, ¿qué sería lo ideal? Que todos seamos dionisíacos, para él. Pero pues en realidad no tenemos ni por qué ser ese, ni por qué ser ese del todo. O sea, más bien deberíamos de ser en la justa medida una parte de todo, desde mi punto de vista, obviamente. Y si no, díganselo las consecuencias. Pregúntenle a alguien cuya vida sea toda distendida y que se la pase entre que se droga, entre que se divierten, que se la pasen en el antro. Y ahí solamente su vida se basa o se fundamenta en eso, si realmente está viviendo o si está siendo esclavo de su vivencia. Lo mismo que ¿eh? Una persona que es completamente seria, apegada a las normas, a lo que se espera de él, etc. Pregúntenle si realmente está viviendo o está haciendo la vida que otros quieren de él. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que ser, obviamente desde mi punto de vista, pero desde mi punto de vista tenemos que ser ambos. Porque si somos solo uno de ellos, estamos yéndonos a un extremo y todo extremo es completamente negativo. O sea, ni se trata de que todos seamos siempre todos cuadraditos y buenos, ni se trata tampoco de ser un hijo de la guayaba que no tiene ningún límite y que por lo tanto su propia vida lo va a destruir a sí mismo porque no sabe dónde detenerse. Entonces, y tengan presente que Nietzsche justamente era de esos que vivían así, por lo tanto la consecuencia fue que se murió de cirrosis. No, mentira, no fue de cirrosis, fue de sífilis. Imagínense qué estilo de vida tenía. Entonces, bueno, pues aquí está básicamente este aspecto. Ok, otro punto. ¿Alguien más tenía alguna duda ya sea de Nietzsche o de cualquier otro tema? Profe, no entendí la primera teoría Pero sobre la muerte de Dios. Sobre la muerte de Dios, Yo, ¿de acuerdo? profe, ¿Qué pasó? profe. Ey, Lo de ayer de plano así de que no entendí. Y lo de antier, ¿qué fue antier? Lo de la muerte de Dios. Eh, no entiendo si es como, o, ¿cómo le explico? ¿Cómo se dice la palabra? O sea, que si es representativo o es literal lo que él explicaba, porque como yo lo tomé, al menos lo tomé que solo es como representativo, que no es literal. ok, sí. De hecho, tienes razón, no es literal. Ok, voy a leer aquí, antes de contestarte, voy a leer aquí algo que me preguntan. Dice... Ok, Brisa. Ok, ¿es divertido salir a antros? Sí. Ah, ya vi que era privado, pero... O sea, no es malo salir a antros, no estoy diciendo que salgan a antros, de hecho es todo lo contrario. ¿Es bueno que se diviertan? Sí, porque la vida no es solamente seriedad. El problema es cuando tu vida es únicamente eso, entonces obviamente es ahí donde viene un problema. Lo mismo que lo que pasaría con el otro, que te vuelves un ratón de biblioteca o te la vuelves tan recto, tan bueno, tan así que básicamente no estás viviendo, pues eso sería, ¿no? Se me fue, o sea, se me fue, es que no había visto que era privado, lo siento. Pero me parece, o sea, está bien que lo digas, porque lo malo no es ir a, o sea, sí que quede claro que no es malo esto, ¿ok? Siempre y cuando sea con medida. Aparte, ustedes ya tienen 18 años la gran mayoría, entonces también hay que entender esa parte, ¿no? Uno se va formando como adulto y por lo tanto ser adulto implica tomar decisiones, a veces buenas, a veces malas. Eso va a depender de ustedes y de qué quieran de su vida, ¿no? Ok, pregunta a Regina si él no cree en Dios y que tiene que ver con lo que preguntaba Noemí. Él no cree en Dios. De hecho, está medio raro porque hay quien dice, o hay quien afirma, aunque no está comprobado, que al final de su vida tiene una carta supuestamente, ¿cómo se llama? Ajá, es que como que en el texto afirma que él no cree en Dios.
Ajá, o sea, él en sí se supone que no cree en Dios. De hecho, siempre que quieran hablar de Dios con algún ateo, lo primero que les va a sacar es a Nietzsche, que tampoco lo entienden ellos, pero bueno. Nietzsche simplemente como que no le interesa a Dios real, o sea, no le interesa a Dios como ser. Más bien lo que le interesa es Dios como idea y como fundamento de los valores. Que ya les había mencionado anteriormente que ningún cristiano formado, o sea, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, te va a decir que Dios es el fundamento de lo moral. De hecho, te van a decir todo lo contrario, que exista o no exista Dios, lo moral siempre va a ser, independientemente de que exista o no Dios. Eso te lo dicen los cristianos mismos, o sea, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, y básicamente cualquier discípulo de ellos, ¿no? Pero, o sea, lo que él critica es más bien la idea del absoluto. O sea, una idea de que hay un valor absoluto, que en este caso sería Dios o representado por Dios. Entonces aquí ya respondo lo que decía Noemí. Todo esto lo dice en sentido metafórico porque no se refiere al Dios real, se refiere a Dios como idea, como fundamento de lo moral. O en general de cualquier regla, o sea, de cualquier cosa absoluta. Y como Dios ha muerto, y en este caso dice que ha muerto y que nosotros lo hemos matado, ya ve que en el video les explicaba que hay 3 Ajá, profe. interpretaciones. Ajá. Perdón por interrumpirlo. O sea, ahí yo tomé la idea de que Dios ha muerto porque nosotros lo matamos, pero siento que ahí es porque es como metafóricamente hablando de que Él da a entender que porque nosotros no queríamos obedecerlo, nosotros no sé qué, y siento que es igual que la muerte como de alguien, que cuando muere, si tú lo sigues recordando y recordando lo que Él pensaba y lo que Él decía y recordándolo en sí, Uh-huh. es como que sigue viviendo, sigue presente, por así decir. Y siento que a eso más o menos iba, como a decir que mientras nosotros, ¿cómo decir? Ajá, hagamos lo que Dios decía o lo sigamos o lo recordemos, cosas así, Él como que seguiría viviendo, pero al decir nosotros lo matamos y que ya no lo querían obedecer y ya no siguen lo que dice la Biblia, pues a eso se refiere, ¿no? Sí, sí, o sea, más o menos ahorita lo voy a explicar con más exactamente, pero sí. Dice Javier que fue un asesinato colectivo también. Lo que pasa es que él de hecho critica a los ateos de su época, ¿ok? ¿Y por qué los critica? Porque ellos, o sea, la cultura occidental para la época de Nietzsche, digo, lo podemos ver ahorita mismo. La idea de Dios no ha muerto porque obviamente siguen existiendo las religiones, sigue existiendo el cristianismo, entonces, ¿hay gente que todavía cree en Dios? Sí. Lo que pasa es que como cultura occidental, la idea de Dios ya fue hecha a un lado. De ahí viene el supuesto asesinato colectivo que dice Javier, ¿no? Es decir, nosotros lo matamos en el sentido que simplemente vivimos como si Dios no existiera y nos importa un comino, ¿no? Y esa es la realidad, que en general las personas viven como si Dios no existiera. La cultura occidental ya no depende de la idea de Dios, es lo que va a decir Nietzsche. Y por lo tanto es ahí donde pues lo hemos matado. A pesar de que siguen existiendo las religiones, etc., ¿no? Dice Regina, ¿cómo que afirmando que el hombre necesita creer en algo? Ok, justamente eso es lo que le va a criticar tanto a los ateos como a los creyentes. Que al final nosotros ya no hacemos caso a Dios, o ya no nos interesa la idea de Dios, ya si Dios existe o no existe nos vale un comino. Y sin embargo, no nos atrevemos a dar el paso siguiente. ¿Cuál es ese paso siguiente? Y es ahí donde pasamos a lo del superhombre. Porque esto es básicamente un caos, ¿eh? O sea, de hecho, creo que uno de los videos lo menciona con un ejemplo de que, digamos que hay una lámpara que está cayendo, bueno, que ya se cayó, pero que lo único que lo sostiene es el cable conectado. Y básicamente decir que nosotros hemos matado a Dios, o sea, que hemos matado a Dios, es eliminar ese cable y dejar que todo caiga. Pero no queremos eliminar ese cable. O sea, eso es lo que él le critica a los ateos. Que a pesar de que son ateos, no se atreven a dar el paso de lo que implica realmente que Dios muera. Si no existe nada absoluto, aunque no es lo que decía Nietzsche, pero por ahí alguien se lo va a añadir, pues básicamente todo está permitido, ¿no? Que volvemos a lo mismo, la ética no depende de la existencia de Dios, pero pues si no existe algo absoluto, todo lo podemos ser y hacer, ¿ok? Y por lo tanto, nadie se ha atrevido realmente a imponer lo que debería de ser si Dios no existe, como dicen los demás. Y por eso critica también a los ateos, porque al fin y al cabo el ateo, aunque diga que Dios no existe, pues vive como si siguiera existiendo. Porque no se atreve a dar el paso siguiente, que es hacerse el superhombre. Ok, dice Regina, ¿por qué ya hay más religiones? ¿No? O sea, que Dios ya no es visto como el creador en todo el mundo, o como única ideología porque nacieron más. No, siempre ha habido muchos dioses y muchas religiones. A lo que se refiere es que simplemente ya no nos importa y que hay que separarnos de la idea de Dios y por lo tanto llevar las consecuencias que implica esto.
Por eso, de hecho, si se dan cuenta en la actividad de ayer, les dije que hagan preguntas. O sea, no es... Las preguntas críticas se refiere a, ok, ¿qué implica? Por ejemplo, esa es una pregunta crítica. Supongamos que Dios ha muerto. ¿Qué implica que Dios muera? Y es aquí donde entra ya la pregunta crítica, porque si te pones a pensar qué significa que sea Dios, qué significa que era el absoluto, qué significa que lo abarcaba todo, que lo moral, algunos lo hacían depender de él, ¿qué implica entonces que tú mates o que tú digas que Dios no existe o jamás existió? De hecho, cuando él dice que ya hemos matado a Dios, no quiere decir que Dios haya muerto, simplemente jamás existió para él, ¿no? ¿Qué implica que todo eso sea así? Porque hay consecuencias. El problema aquí es que hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Esa es una pregunta crítica, por ejemplo, ¿no? Dice, ajá, lo que entendí es que no tendría sentido porque el hombre no tendría quien acudir por sus cuestiones morales. Ajá, exactamente. Al no haber Dios, no hay quien vea las cuestiones morales, pero tampoco las cuestiones de ningún otro tipo. Ajá, El pero yo hombre, entendí que pues por eso pasa a la, perdón, por eso el siguiente paso de ser el superhombre, ajá, eso es lo que nos lleva al de, superhombre. De acuerdo con ajá, él. de poder ser alguien que, o sea, que vivamos una vida bien, disfrutándola y todo, pero sin hacer cosas que, de las cuales nos vamos a arrepentir porque al final va a ser el retorno eterno, que es la vida que siempre vamos a estar viviendo. Ahí como que se medio contradice él. Dice, profe, Zaratustra se creía el superhombre. No, más bien Zaratustra, ¿qué pasó? Hola, profe. Hola, Estoy con Emilia. Hola, ok. profe. Hola, ok. Más bien Zaratustra no es que se crea el superhombre, sino que Zaratustra es como que su profeta. O sea, lo que Zaratustra dice es, hemos matado a Dios, tenemos que Tenía asumir las razón, consecuencias. Cristian y Jimena. Ustedes decían que no. Yo les dije que era como que el mensajero o algo así. O sea, les dije que él no era superhombre. Ok, entonces está muy bien porque no es el superhombre, pero es su profeta, es el que dice, pues ya matamos a Dios, ahora asumamos la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que tenemos que ser, Ajá, por nosotros esos tenemos que puntos ocupar el fue lugar de que Dios. me di cuenta que como que él no era superhombre, porque pues él estaba, aún así seguía hablando de Dios y él explicó cómo fue que lo mataron, según, Exactamente. porque no está muerto. Sí, no está muerto porque simplemente jamás existió para él. Ay, profe, no sé si cambié mi tarea o no. Espero no haberlo hecho. Ahorita lo checamos, pero, o sea, en general es eso. Dice Javier que si Profe, es el rayo anunciador de la muerte de Dios, pues sí, sí lo es. Mande. profe, es lo mismo superhumano. ¿Qué había dicho Cecil? ¿Super qué? Superhombre. Superhombre. ¿Es lo mismo superhombre a sobrehumano? Superhombre o sobrehombre es lo mismo. Lo que pasa es Profe, que ¿ve que no ven super... los videos? Mande. ¿Ve que no ven los videos que dejó en los videos? Los explicaron, Leonardo. El No, sí, yo sé que no ultrahombre. los ven. Recuerden que yo puedo ver cuánto vende los videos. Ok, super, recuerden que es un prefijo latino que significa sobre. Entonces, cuando dicen Superman, está hablando de sobrehombre, ¿no? O sea, se refiere que está por encima del hombre. Entonces, este superhombre debe reemplazar a Dios. O sea, básicamente cada uno de nosotros nos debemos volver nuestro propio Dios. En el sentido que el superhombre es el que se pone su propia moralidad. No depende de la moralidad, según él, de la moralidad esclavista del cristianismo de ayudar a los pobres y nada de eso. Más bien, Nietzsche apoyaría una idea de que tú tienes que hacer lo que se te dé la regala gana mientras tú quieras. Porque obviamente tú tendrías que ser, ¿cómo se llama? Tú vas a ser el único responsable de todos tus actos desde este momento. Y por lo tanto tienes que ser congruente con las consecuencias de la vida que tú eliges. ¿Ok? No te dice que es bueno y que es malo, simplemente te dice, tú eres el que tiene que ponerse como Dios, tú eres ahora Dios, tú tienes todo el poder absoluto en tu vida, entonces pues haz las cosas como Dios, ¿no? Obviamente si tú quieres hacer de tu vida un despapalle, pues el único culpable de sus consecuencias pues eres tú mismo. En cuanto a lo del santo, porque me pregunta aquí Javier que lo del santo. Lo del santo se refiere al primero con el que habla, o sea, es el primer hombre con el que habla. De hecho, hay una parte en la que habla, creo que también con el Papa, pero no está en el texto que yo les puse, que solamente son 3 puntos. Obviamente el libro es más amplio. También inclusive habla con el Papa y de hecho es lo que pasa en el video, en uno de los videos, que habla con un Papa, creo que le llaman un Papa anciano o algo así, y el Papa pues le dice pues que murió por su amor a la humanidad, ¿no? Y que es ese mismo amor el que lo ha matado. Entonces, pues básicamente, lo que Nietzsche quiere es que el superhombre se aleje de cualquier moralidad esclavista, según él. Para él, el esclavista es que te preocupes por los pobres, por los enfermos, que sientas culpa, porque el superhombre no debe sentir culpa, el superhombre tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto.
según él. Ajá, pero igual siento que, perdón, a lo que se refiere de esclavizar a los, por ejemplo, los que creen en Dios y así, Ujú. a mí me toca verlo con mi familia, ¿no? Porque son cristianos y entonces siento que habla más allá de porque ellos rigen su vida con lo que dice la Biblia, entonces siempre se limitan a hacer cosas por su religión. Sí. Y Y pues yo siento que obviamente, a eso se refiere más que nada. sí, bueno, si lo aplicamos a la cuestión religiosa, sí, pero lo podemos aplicar en otras cuestiones. Por ejemplo, hay gente que sigue lo que diga el gobierno sin... Lo podemos ver actualmente con la cuestión de los que siguen a López Obrador ciegamente, que eso ya es independientemente de lo que López Obrador lo quiera o no. ¿Están realmente pensando por sí mismos? ¿Están siendo dueños de sí mismos o simplemente siguen siendo esclavos de, vaya, pues de otro poder, ¿no? O sea, no le llamamos Dios, pero le llamamos gobierno, le llamamos personaje carismático o etc., ¿no? Entonces, al final, básicamente, el superhombre se construye a sí mismo, no necesita de nadie ni de nada. O sea, si estamos yéndonos como que al lado más negativo, pero en realidad tiene cierto sentido si lo vemos desde el punto de vista de por qué deberías de basar toda tu vida únicamente en una autoridad o en general en algo que ni siquiera sabes si existe en primer lugar, ¿no? Y que aparte no va a decidir por ti, ni va a vivir por ti, ni va a sufrir por ti, ni va a hacer nada por ti, ¿no? Entonces, eso es como que también como para meditarlo. No quiere decir que Nietzsche tenga razón. De hecho, hay muchas formas de demostrar que Nietzsche se equivocaba, pero para serles honesto, hay muchas cosas que también es verdad, como esta, ¿no? Javier, creo que vi que alzaste la mano. Javi. No alzaste la mano, pero yo vi que alzaste la mano. Ok, de acuerdo. Entonces, pues básicamente a eso se refiere con la muerte de Dios y con el superhombre, y el superhombre sería la consecuencia lógica de la muerte de Dios. Solo recuerden que el superhombre no lo presenta nada agradable, lo presenta como un ser que, como tiene todo el poder en sí mismo, pues se salta cualquier cosa que nosotros llamaríamos bueno o malo. Y es que él hace un análisis en un libro que se llama El malestar de la cultura, mentirizanos. En un libro que se llama... Ahí se me olvidó cómo se llama, pero hice un ensayo de ese en la universidad. No, se me fue el nombre, pero bueno. La genealogía de la moral. En la genealogía de la moral, él habla de cómo surge el concepto de bien y de mal. Y para él el bien y el mal son inventos del que tiene el poder. Entonces, si tú tienes... Recuerden que siempre el concepto principal de Nietzsche es la voluntad de poder. Quien tiene voluntad de poder es quien impone las reglas, quien impone qué es lo bueno y lo malo. Por lo tanto, cuando dice que tú tienes que ser el superhombre, es que tú tienes que ser aquel que imponga qué es bueno y qué es malo. Y no simplemente, y obviamente eso implica que van a cambiar, que lo bueno hoy podría no ser bueno mañana. Es una transvaloración, es lo que le va a llamar él. Ok, por aquí veo que dice Pamela, ¿a qué se refiere con que el hombre es un puente de existencia? Porque el hombre oscila entre no ser y el ser. O sea, al fin y al cabo el hombre pues simplemente va a pasar tarde o temprano. Y por lo tanto tiene que llenarse de existencia. La existencia fue justamente esto de acá, o sea, lo dionisíaco, vivir, disfrutar, imponer su propia moralidad a su propia vida y a los demás si es necesario. Y pues básicamente no estar sometido a nadie ni a nada. Pues básicamente la consecuencia absoluta de admitir que Dios jamás ha existido y que no hay nada más allá de esto. Entonces, la Biblia lo resume de hecho muy bien. Hay una frase que dice, creo que lo dice el profeta Isaías: comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, básicamente de eso se reduce la filosofía de Nietzsche, ¿no? Porque al final es el que tiene el poder el que marca las cosas. Por eso es que es importante que vean, es más, si pueden repasar los videos y las lecturas y todo eso, repásenlos, porque a partir de él van a surgir Profe, filósofos. ¿Mande? por ejemplo, es que yo no entendí ni nada al, ¿cómo se llama? La lectura. Ok. O sea, la leí y me quedé así como que, eh, o sea, la entendí No más en los videos. no te sientas tan mal. No es fácil entenderle a Nietzsche porque si se dan cuenta, él no hace un libro de filosofía. O sea, sí, su libro es de filosofía, sí, pero más bien lo que él hace es ¿cómo se llama? ¿Como poesía? Ajá, o sea, como que lo presenta de forma metafórica. De hecho, hay otros textos de él que son completamente, ¿cómo le llaman? No son alegorías, pero son como frases cortas, a veces contradictorias. De hecho, no intenten encontrar una lógica a Nietzsche, y creo que eso sí lo dicen bien los videos. Nietzsche tiene muchas cosas que se contradicen, porque él no trata de hacer una filosofía racional. De hecho, él se va completamente por lo irracional. Él, como se siente, habla. Entonces, por ejemplo, él se supone que era misógino, muchos lo van a acusar de misógino, pero así como van a encontrar pasajes donde habla mal de las mujeres,
van a encontrar pasajes donde habla excelentemente de las mujeres. Obviamente de las mujeres que conocen. Entonces es muy contradictorio Nietzsche, porque así era su vida era contradictoria. Justamente porque su ideología es esa, de que al fin y al cabo, pues ¿quién te marca qué es bueno y qué es malo? Si al fin y al cabo tú eres el que se inventa lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces puedes ser lo que quieras hacer. Pues esa es la visión más extremista de él, ¿no? Que tú puedes ser lo que quieras hacer y por lo tanto, pues, que te vale un comino si los demás no te entienden, ¿no? Entonces no te sientas mal si no la entendiste. La verdad es que la mayor parte es metafórica y las metáforas son complicadas de entender. Pero sí hay ciertas ideas claras. La primera idea clara es que Dios ha muerto y que, como decía Javier, lo hemos matado entre todos, por lo que hemos visto en los videos. Pero en el texto especialmente simplemente va diciendo pues, que Dios ha muerto, ¿no? Lo segundo, que eso tiene que traernos al superhombre, y me parece que explica un poco en qué consiste el superhombre, y sería básicamente como que la línea que vaya. Ya el resto del texto obviamente va explicando cómo se da esto, se va encontrando con más personas, y por lo tanto el texto que les puse es simplemente una partecita de realmente todo lo que dijo y todo lo que está escrito en dicho libro. Y tiene obviamente otras obras. Ok, Chesid. Ok, el superhombre sería más acercado como es ahora. Por ejemplo, la gente vive su vida por ellos, sin estar fijos en la religión como otras personas que siguen las normas de la iglesia. Domingos, iglesias, leen Biblia, haces oración, podría ser como ellos y saben que están mal y no les importa que les digan. Ok, más o menos. De hecho, ahorita que mencionas esto, Chesid, de lo de si hoy estamos más acercados al superhombre, creo que Nietzsche estaría completamente en contra de decir que estamos cerca. De hecho, diría creo que estamos más lejos. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que me preguntaban de Anonymous el otro día? Sí. Sí. Ok. Básicamente, un montón de pubertos, que ustedes ya no entran tanto como pubertos, pero bueno, los que tal vez no habían escuchado jamás quién es Anonymous, que yo creo que ustedes sí, porque pues no, la última vez que apareció Fue por el ya 2002. estaban en la prepa. Entonces creo que ustedes ya estaban más grandecitos, ¿no? Pero hay otros que apenas lo están escuchando por primera vez. Y que hasta creen que lo están copiando de La Casa de Papel, bueno, más bien fue al revés, ¿no? Sí, qué oso. Entonces, no, pues sí, imagínense cómo está la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente la gente hoy en día cree cualquier cosa. Entonces, así como que muy superhombre no somos. Ya no creemos en Dios, perfecto, pero seguimos creyendo en algo. Y necesitamos ponerle esperanza en algo. Entonces, al fin y al cabo, el ser humano no ha aprendido, desde el punto de vista de Nietzsche, no ha aprendido que tiene que soltarse cualquier cosa absoluta y ser su propio dueño, ¿no? Seguimos confiando en celebridades, seguimos confiando en influencers. De hecho, hoy en día creo que más se confía en los influencers. Pónganse a pensar, por ejemplo, en todos los que hacen caso a un youtuber simplemente porque es el youtuber. Digo, el youtuber puede no saber absolutamente nada, pero bien que le hacen caso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es escuchar que te digan lo que tú piensas de la vida. Entonces, si tú eres, no sé, pro AMLO y escuchas a alguien que habla bien de AMLO, obviamente vas a decir, no, si este dice la verdad. Y si escuchas a alguien que te dice todo lo contrario de AMLO, pues obviamente vas a decir, no, este está loco, está mal, este está mentira, ¿no? Entonces, al fin y al cabo estamos encerrados en nuestro propio mundo, pero porque nos han encerrado en nuestro propio mundo. Los algoritmos de Facebook, de Netflix, de todos ellos, pues básicamente te encierran en lo que tú quieres ver. Y no es que sea culpa o que sean malos, se te quieran controlar. Es que tú los alimentas con tu propia idea. Por ejemplo... O sea, todo influye. Sí, porque tú buscas, no sé, tú buscas cierto tipo de noticias, cierto tipo de diálogos, cierto tipo de temas, y pues lo que estás diciéndole al algoritmo es, a mí me gusta esto, dame esto. Por ejemplo, a mí me aparece de todo. ¿Por qué me aparece de todo? Porque, pues como yo soy más de escuchar a las partes, pues simplemente no tengo problemas con leer algo que esté a favor de lo que yo pienso y algo que no está a favor. Ya luego yo haré la crítica y diré si estoy o no y por qué estoy o no de acuerdo con lo que está ahí escrito, o si hay algo de verdad o no. Pero la mayoría no es así, la mayoría simplemente quiere escuchar lo que le gusta, ¿ok? Y por lo tanto, o lo que quiere oír, vaya, y por lo tanto, pues se encierran en su burbujita y lo que les va a demostrar es eso. Entonces no es que te quieran controlar por un gobierno mundial escondido que tenga sus intereses profundos, que no lo dudo que pueda haberlo, sino simplemente no es que, no lo necesitan, vaya. Tú solito te controlas a ti, bueno, te autohaces controlar cuando das toda la información y le dices al sistema quién eres, cómo eres y qué quieres oír, ¿no? Y eso no solo pasa ahorita, siempre ha pasado, pero ahorita con los medios de comunicación se hace más evidente, más fácil, y por lo tanto tenemos una sociedad completamente polarizada porque nadie piensa por sí mismo, todos piensan por lo que otros han pensado antes, que no está mal, pero si no piensas por ti mismo, entonces cualquier fulano puede venirte a decir que Anonymous encontró un texto de Aristóteles negando que Dios existe y que el Vaticano era una mentira, cuando recuerden que Aristóteles pasaron siglos antes de que siquiera existiera el cristianismo de eso. Entonces, es ilógico hablar de que Aristóteles
escribió en contra de la iglesia cuando no existía la iglesia en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, que aunque Aristóteles hubiera dicho que Dios no exista, pues da igual, porque hay muchos filósofos que han dicho que Dios no existe, entonces, X, uno más, uno menos, Ok. que dice que sí o que no. Profe, tengo otra duda. O sea, ya está claro que Zaratustra no era un superhombre, pero en el texto dice que quiere volver a ser humano. Entonces, ¿qué es Zaratustra? Una transición entre ser superhombre y no serlo. Más bien Zaratustra, si ven que en el inicio del texto, es que no creo que no les puse el inicio del texto. En el inicio de todo el texto, Zaratustra está como que en el monte, algo así como si estuviera meditando. Porque resulta que Nietzsche escribió su libro más o menos al estilo de los evangelios. Entonces Zaratustra está realmente en el monte, está como que habiendo meditado y comprendido toda la vida, y es cuando baja y es cuando se encuentra con el santo. Y se empieza a encontrar con otra serie de personas en el camino y va hablando con ellos sobre pues la muerte de Dios. Entonces, pues, esa parte me parece que no lo puse. No, de hecho, faltó un montón de cosas, ¿eh? Yo les he puesto fragmentos de todos los textos. O sea, realmente los textos son más amplios, obviamente tienen más textos. Y pues para eso tendrían que estudiar filosofía, porque eso lo llevas en un semestre entero, únicamente para ver ¿cómo se llama? La filosofía moderna, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual... No textos, solo videos. No, hay una buena razón por las cuales pongo textos, que ahorita no la No entienden le tal vez. entiendo los textos. Yo lo sé, pero hay una... Yo ¿Cuál es la entiendo razón? mejor a los textos. ¿Cuál es Me la da hueva razón los por la textos. cual necesito ponerles textos y que ustedes lean independientemente que yo les deje o no textos? Porque me da hueva. En primer lugar, ahí ya mencionaste el primero. Esa flojera es parte justamente de lo que necesitan. Pues, si quieres ser antisistema, lo primero que tienes que hacer es quitarte esa flojera. Porque por eso mismo los controlan. Por eso es fácil controlar a un chamaquito y venderles También cualquier para que lo hagamos desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista que lo diga en el video. También, y porque aparte cuando ustedes lleguen a la universidad, yo les he puesto fragmentitos. Realmente yo tendría que hacerlos leer textos enteros. Pero cuando lleguen a la universidad, no les van a dejar leer un fragmentito. A veces te van a pedir, léeme 46 páginas de hoy para mañana. Entonces váyanse acostumbrando. Eso si llegas a la universidad. Supongamos que no quieres ir a la universidad y quieres trabajar. Bueno, pero tú no sabes si donde tú trabajes tal vez te dejen leer algo. De la noche a la mañana también. Entonces, y tienes que entenderlo, porque no es que va a estar ahí detrás el profesor diciéndote, a ver, ¿qué entendiste, mijita? ¿No? O sea, tú lees, tú comentas, tú criticas, tú investigas. Y sobre todo si vas a estar en la escuela de gobierno, o sea, en una universidad pública, pueden ser tan buenas o tan malas como tú quieras. Entonces, en una escuela pública normalmente el maestro no está detrás de ti porque tiene un montón de alumnos y por lo tanto pues no es como que tenga el chance o el tiempo de estar viendo qué te falta o qué no te falta, ¿no? Eso sí es bueno que lo sepan. Hasta ahorita todos los de sexto bueno, no todos, pero los de sexto con los que sigo en contacto del año pasado, pues ya vieron que no les estaba mintiendo, o sea, realmente no les miento. La universidad puede ser muy canija, dependiendo de qué universidad estudies y qué carrera estudies, y ya no van a estar los maestros para ayudarte en muchas ocasiones, o ya no les va a importar mucho. Entonces tienen que aprender a leer por ustedes mismos. Ni siquiera les estoy pidiendo todavía un análisis filosófico, porque obviamente ellos no son filósofos. Bueno, no profesionales, pueden ser filósofos, pero no profesionales que se dediquen a esto, pues no. Entonces, básicamente lo he limitado a lo básico, comprensión lectora. Entonces, tienen que leer y pues ya. Aparte que la lectura te ayuda a mejorar procesos lógicos que si no lees no vas a tener jamás. Por eso es que no se queden solo con los videos. Tienen que crear su propio punto, pero para eso tienen que leer los textos. Pues yo podría decirles en un video lo que quiera. De hecho, ¿cómo saben que lo que estoy diciendo es verdad? ¿Sí me explico? O sea, yo podría estarle mintiendo diciéndoles simplemente lo que yo quiero decirles, pero si lo leen, entonces ya no hay pierde, o sea, o lo dice o no lo dice. Y inclusive leyéndolo puede interpretarlo de otra manera que tal vez a nadie se le había ocurrido. Entonces, por eso es importante que lean. O sea, más allá de que si la universidad o que si les va a servir en el trabajo o cualquier cosa, simplemente leer te hace más inteligente. Como actividad. Ya lo que lees, eso te puede hacer más tonto, pero bueno, como actividad leer te mejora muchas habilidades que por sí son difíciles y ese es el problema de esta generación. Bueno, de esta generación no me refiero a ustedes, en general los centennials. Que al no leer y al dificultársele lo que dura o lo que es complicado, pues simplemente lo abandonan. Y pues eso hace que muchos puedan manipularte fácilmente, así de simple y sencillo, ¿no? Entonces, pues no nos dejen manipular, no se trata de querer a medio mundo. Si alguien vio mi Facebook personal, porque por ahí luego creo que alguno tiene mi Facebook personal, especifiqué
justamente por un chico de universidad que está todo cegado por seguir a políticos de cuarta, especifiqué que ni siquiera puedes creer en tu familia, ni en tu novia, ni en tu esposo, ni en tu esposa, ¿no? O sea, no se trata de que dudes de todo el mundo, pero obviamente de lo que te dicen todo el mundo, no todo es verdad. Y no quiere decir que sean malos o te quieran mentir, simplemente implica que no siempre entiendes o no siempre creen que vas a entender lo que les dices. Y muchas veces no los entiendes en realidad, entonces ¿para qué te van a decir todo? Pónganse a pensar ustedes cuántas cosas no le ocultan a sus papás. Yo no las sé, pero me imagino que hay cosas que le ocultan a sus papás. O porque no lo van a entender, o porque no le tienen la confianza, o porque han demostrado que de hecho no tienen por qué tener la confianza, o simplemente porque es algo privado de su propia vida y que por lo tanto, pues tal vez consideran que no lo necesita. Entonces, así como ustedes ocultan cosas y los demás ocultan cosas, pues ¿cómo vas a poner tu confianza absoluta en una persona que no? En todo caso, ponle tu confianza absoluta a Dios, pero ni siquiera a los sacerdotes o religiosos o pastores o nada de eso. Porque la absoluta confianza no se puede tener a algo ciegamente. Necesita fundamentos, ¿no? Entonces, para eso le sirve leer, para eso le sirve cuestionar, para eso le sirve preguntarse las cosas y no simplemente creérselas porque lo dijo el maestro o porque lo dijo mi papá o porque lo dijo el sacerdote o el pastor o quien haya sido, ¿no? Hay que informarse y, pues obviamente eso va a depender de la calidad de datos que leas. No, bueno, hasta aquí me parece que es toda esa parte. ¿Algo más? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Que querían hablar de Anonymous y ya no me dijeron nada de Anonymous, pero bueno. Anonymous es un dios y éralo. Profe, yo no entendí el de el hombre más horrible. Ok, en este momento creo que no te lo voy a poder responder porque ya queda menos de un minuto, pero okay, Ponlo. Fue lo de fue la segunda edición, ¿no? Que decía que el hombre más feo fue el que había matado según a Dios. Ajá. Oye, en ese caso Santiago ya lo mató. Bueno, creo que lo vas a tener que checar luego porque ya se va a acabar. O sea, ya me queda menos de un minuto, entonces ya se va a acabar. Luego checamos, ¿va? Va, Pero pues hagan lo que les falte. Si les ha faltado alguna tarea, pues súbanla de una vez. Y ya con eso me parece que es todo por esta semana. Con ustedes. O sea, si ayer no hice la tarea, ¿puedo subirla? Sí. Es que estaba difícil. Bueno, está difícil, no la entendí ni madres. Pues por eso solo son 2 preguntas. Imagínate un examen